Un saludo para todos ustedes en este día. Llegamos al tercer domingo del tiempo ordinario y las lecturas nos llevan a reflexionar en varios temas. Pero me quiero detener especialmente en el Evangelio. Y es cuando el Evangelio de este día comienza a recordarnos que ellos quieren escribir la historia. La historia que están viviendo, la historia que han experimentado, lo que han transmitido. Escribir la historia. Y es el tema que me quiero detener en este día. Todos tenemos una historia para escribir. Este es el momento de escribir nuestra historia. Es mi historia, es nuestra historia. No es la historia de los demás, es la historia que nos toca vivir. ¿Y sabes? Cuando usted y yo somos conscientes de eso, la pregunta que debemos hacernos, ¿qué historia quiero vivir? ¿Qué historia quiero escribir? ¿Cuál es la historia que estás escribiendo? Muchas personas están escribiendo una historia de dolor. Muchas personas están escribiendo una historia de rencor, de resentimiento, de odio, de rabia, de peleas, de gritos. Están escribiendo esa historia. ¿Y sabes qué historia quieres escribir? Yo personalmente quiero escribir una historia de santidad, una historia de esfuerzo, de lucha, de no darme por vencido, de ser santo cada día. Una historia que me lleve a los pies de Jesús. Una historia que me lleve a vivir en paz. Una historia que no me lleve simplemente a hacer las cosas por hacerlas. No, una historia que me dé felicidad, que me dé gozo en mi vida, que me dé tranquilidad, que me dé una conciencia tranquila y en paz. Una historia que debemos escribir. ¿Cuál historia quieres escribir tú? Quizás muchos de nosotros tenemos una historia guardada en nuestra vida. Una historia que nos recuerda dolores. Una historia que nos recuerda tristezas, aflicciones. Que hemos vivido y compartido con nuestros padres, con nuestros seres queridos. Una historia que nos lleva a decir, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Cuál es la historia que estás escribiendo? Hoy te invito para que mires qué historia estás escribiendo como esposo, como esposa, como amigo, como vecino, como compañero de trabajo. ¿Qué historia estás escribiendo? Es más, la historia que estás escribiendo en tu vida es realmente una historia que te lleva a ser verdadero hijo de Dios. ¿Qué historia estás viviendo? Hey, lucha por escribir una historia como la que Jesús escribió en nuestras vidas. Una historia que partió la historia del mundo. Antes de Cristo, después de Cristo. Y sabes, si Él ha escrito esa historia, usted y yo también podemos escribir una historia. Una historia donde Él reine. Una historia que quizás, aunque estoy pasando situaciones adversas, aunque estoy pasando momentos difíciles, sé que cuento con la gracia y la presencia de Él. ¿Cuál es la historia? ¿Una historia de vida o una historia de dolor? ¿Cuál es la historia que tú quieres escribir? ¿Cuál es? Pues de acuerdo a esa historia que estás escribiendo, date cuenta que es por lo que te van a recordar y sobre todo lo que estás viviendo para que trascienda en esa historia de tus hijos, de tus conocidos, de tus amigos. ¿Cuál es tu historia y qué historia quieres escribir? A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Feliz semana para todos. Gusto en saludarlos. ¡Hey! ¿Cuál es tu historia? Vive esa historia. Gózate esa historia y disfruta. Y vive la historia como hijo de Dios. Que Dios te acompañe. Feliz semana para todos. Chao.